Muy bien. Cefit Educación les da la bienvenida a la segunda parte del módulo Experiencia del Cliente. En la primera parte de este módulo de Experiencia del Cliente, brevemente hagamos un recorderis de los temas vistos. Se inició con unos conceptos claves que giran alrededor de la experiencia del cliente, conceptos tales como percepción, expectativa, el momento wow, emoción, experiencia, sentimientos, conceptos que fueron abordados uno a uno. Luego se trabajaron dentro de la experiencia del cliente estrategias tales como cómo el usuario me puede descubrir, cómo me puede encontrar, cómo puede encontrar mi producto o servicio, cómo genero en trabajos de empatía conocimiento sobre mi cliente, que es el centro de la experiencia del cliente, cómo logro sorprenderlo, cómo logro que él se sienta diferente, cómo genero experiencias simples, sencillas. En el módulo 1, en la parte 1 de este módulo, perdón, también se trabajaron los componentes de la cadena comercial, la diferencia entre un cliente, un usuario, un consumidor, las brechas existentes o lo denominado como modelo GAP. Estudiamos 5 tipos de GAP o brechas entre la empresa y el cliente. Igualmente se trabajaron características del cliente. También abordamos el tema de los colaboradores como un componente fundamental en la experiencia del cliente. Hablamos de los modelos en términos del back office y del front office, quienes tienen un contacto directo y quienes no, pero también resultan fundamentales en esta experiencia. Trabajamos el mapa de empatía. Estos fueron, en términos generales, algunos de los temas de esa primer parte de este módulo. Iniciamos en este momento en la segunda parte y para dar inicio entramos hablando de uno de los conceptos fundamentales de la experiencia del cliente, cuyo acrónimo se conoce como CJ, que viene del inglés Customer Journey o ciclo del cliente. Este ciclo del cliente hay diferentes modelos. Aquí vamos a trabajar un modelo de 9 partes, que me parece uno de los más completos. ¿Qué es el ciclo del cliente? Es la historia que experimenta ese cliente en cada uno de los puntos de contacto que tiene con mi empresa, con mi producto, con mi servicio. Desde la toma de conciencia de la necesidad hasta la fase final de fidelización del mismo. Que permite gestionar y comprender a nuestro cliente, pensando como él y tomando como referencia en ese ciclo lo que puede ir siendo considerado como relevante para él. Vamos a explicar rápidamente cada uno de esos 9 elementos. Encontramos el primer elemento, que es la prenecesidad. Es aquella situación en el ciclo en la cual todavía el cliente no es consciente de tener esa necesidad, pero podría llegar a tenerla. Una empresa o una compañía puede trabajar mucho en esa situación de empujarlo, para utilizar un verbo muy gráfico, empujar al cliente a que empiece a requerir o a entrar en el proceso de adquisición de ese servicio o producto. Voy a dar un ejemplo aquí como el que está citado en el slide. Una empresa publicitariamente puede generar una campaña que obliga a las personas en cierto día a actuar de cierta manera o colocarse cierto tipo de prenda, etcétera, etcétera. Ahí estamos como ayudando a crear esa necesidad. Segundo paso es el propiamente necesidad. La mayoría de mapas que representan el ciclo del cliente empiezan con esta etapa de necesidad, que es cuando ya hay una conciencia de un problema o necesidad por parte del cliente y ese cliente requiere cubrirla o resolverla. Vamos en el ejemplo que dar aquí con las siguientes 8 fases, incluyendo esta, a tomar el ejemplo de ir al cine. Y esto empieza con una necesidad de alguien que quiere divertirse, desestresarse y ha escogido como medio ver una película. Tercera fase, la de información. El cliente ya comienza a informarse, a conocer, a buscar opciones,
Habitualmente lo puede hacer conversando con amigos, con personas cercanas que tengan el mismo problema o la misma necesidad, en este caso la de ver una película, también leyendo artículos, ya sea en revistas o en medios como páginas web, videos, etcétera. En esta etapa se descubre si lo que necesitamos tiene ya una denominación y qué opciones ofrece el mercado. Obviamente el ver una película puede tener varias opciones, como puede ser utilizar uno de los medios de streaming que existen en cada uno de nuestros hogares, o en este caso, que la persona decide porque quiere ver una película que está en estreno y la única opción es ir a una sala de cine, entonces acá en la información empieza a indagar en qué salas están estrenando esa película. Cuarta consideración es cuando ya se empieza seriamente a analizar la adquisición de ese producto. En este momento ya se empiezan a analizar las opciones, se realizan comparaciones. En el ejemplo, la película en Netflix definitivamente no la voy a poder ver, entonces mi análisis es que debo acudir a una sala y empiezo a comparar qué salas pueden estarla proyectando. La quinta fase ya se hace la escogencia del lugar donde voy a ir a adquirir el servicio, en este caso la película, la que está en estreno, escojo una sala. En el ejemplo que estamos tomando, la persona escoge la sala por cercanía a su hogar, no por otro criterio. Sexto paso, se hace ya el contacto para adquirir el producto o servicio, es el proceso del pedido, donde se acuerdan unas obligaciones de parte y parte. Acá básicamente esta etapa puede incluir no solo el pedido, sino también el envío y la entrega, por ejemplo, en los servicios a domicilio, o cuando yo tengo que ir a recoger mi producto a cierto sitio. En el caso del ejemplo de la película en estreno, pues aquí el ejemplo ya sería la compra de los tickets vía página web. Séptima fase del ciclo del cliente, denominada consumo. Acá comienza a partir de que yo recibo el producto o estoy recibiendo el servicio. Para muchos esta es la etapa del ciclo más importante porque es donde se centra mucho de la expectativa del cliente. Acá, obviamente, ya sería el ejemplo de la persona asistiendo a la sala y viendo la película. Siguiente fase, la denominada retención, está relacionada ya con el nivel de satisfacción y la experiencia del consumo del producto o del servicio y la comunicación que se dé posterior a eso. Cliente satisfecho tiene una alta probabilidad de volver a comenzar el ciclo realizando nuevas compras y de referenciar muy bien nuestro producto o servicio. Pero ese mismo cliente, en una situación de insatisfacción, seguramente no volverá a la empresa, nunca comentará las razones por las cuales no volvió y igualmente la posibilidad de realizar nuevas compras queda casi que agotada. Acá el ejemplo que estamos dando es que la persona sí tuvo una experiencia excelente con la sala, una excelente pantalla, sonido, y el cliente realmente desea volver. Vamos con la novena, que ya es la de recomendación, es ese cliente que quedó, en el ejemplo que dimos, que quedó satisfecho, que suele actuar siempre como un referenciador del producto o servicio, recomendando en este caso el estreno, la película, la sala, etc. Y esta es como ya la creación de la red de esos clientes que me ayudan a retransmitir mi negocio. El inverso sería el cliente insatisfecho, que por lo general tiene mayor fuerza que el satisfecho en el sentido de que con mucha facilidad viraliza esa noticia de que el producto o servicio fue negativo o fue lo que no esperaba. El ejemplo es el usuario que obviamente ya lo dijimos, puede generar un comentario en la web de la sala de cine felicitando a la administración y a la logística como tal de la sala y dando un comentario sobre la película. Cuando estábamos hablando de ciclo
del cliente, Customer Journey, tenemos que remontarnos unos años atrás, unas décadas atrás, 80 y 90, y eran unas teorías de un señor llamado Carl Albrecht que habló de momentos de verdad. Definido ese momento de verdad como cada instante en el que el cliente se pone en contacto con nuestro servicio y sobre la base de ese contacto se va formando una opinión positiva o negativa del mismo. Eso llevado históricamente, esa teoría que es bastante antigua de Carl Albrecht del ciclo de servicio y los momentos de verdad, llevado a los conceptos que estamos trabajando ahorita del ciclo del cliente, donde cada una de estas fases se denomina como un touch point, como un punto clave. Esos puntos claves era lo que antiguamente en la teoría de Carl Albrecht se denomina momentos de verdad. Los momentos de verdad o esas situaciones fundamentales de análisis que acabamos de verlas en las fases del ejemplo anterior, puede encontrarse uno con momentos críticos o no críticos. Vamos a hablar de un servicio médico. Definitivamente resulta crítico, importante, la atención del médico con el usuario. Finalmente ese era el objetivo básico. Pero hay momentos de verdad no tan críticos que pueden terminar ayudando a enriquecer o a empobrecer la experiencia. En el mismo ejemplo del consultorio médico, la manera como la auxiliar de enfermería me tome los signos vitales, el diálogo o no que ejerza conmigo como cliente, o la experiencia que tenga dejando el vehículo en el parqueadero del centro clínico. Puede ser no considerado como no crítico, porque realmente aquí la necesidad básica es que mejore mi estado de salud, pero la suma de esos no críticos también empiezan a tomar un peso importante en esta balanza de momentos de verdad, porque la cabecita se va llenando de momentos críticos y no críticos, pero a su vez cada uno de esos momentos va siendo calificado como positivo o negativo. Obviamente un momento de verdad crítico y negativo, pues va a causar una calificación muy baja. A pesar que existan muchos momentos de verdad no críticos que hayan sido positivos. Si finalmente todo fue perfecto en ese centro clínico, pero el médico no logró resolver mi tema de salud, pues finalmente seguramente la calificación va a ser baja. Sin embargo, en situaciones donde el momento crítico es positivo, no en un nivel alto, pero sí en un nivel medio, pero el resto de momentos no críticos generan connotaciones positivas, ahí podemos estar hablando fácilmente que el cliente va a tener una buena experiencia. En esa misma teoría de la historia de los momentos de verdad, se hablaba de algunos momentos de verdad especiales, que es importante involucrarlos también en las teorías actuales del ciclo del cliente. Hay un momento de verdad que le llamaban de valor por dinero. Realmente uno hoy en día no paga por un producto, sino paga por todo lo que está alrededor de ese producto como valor agregado, lo que me genera. Aquí hay un ejemplo. Yo puedo ir a comprar en una cafetería de un barrio un tinto, sabroso, buena temperatura, buen sabor, pero voy a pagar por él 1.500 pesos. Sin embargo, si asisto a una empresa como Tostado, seguramente ahí voy a pagar un poco más y estaré dispuesto a pagar 2.000, 2.100, 2.500. Ahora bien, si me voy a un establecimiento como Starbucks, pues seguramente allá yo estoy dispuesto a pagar muchos componentes de una experiencia diferente. Tener un servicio de internet, poder sentarme en una sala como si fuera la de mi casa y empezar a trabajar, tener gente alrededor que también hace parte como de esa comunidad que nos gusta asistir tanto a este establecimiento. La calidez, la amabilidad y el servicio que me presta cada uno de los funcionarios de este establecimiento. Entonces yo pago por un café 4.000 pesos, 5.000 pesos. Y de pronto el producto es el mismo, pero lo que lo acompaña en términos de experiencia es diferente y por eso yo puedo llegar a cobrar más. Hay un momento de verdad de decisión de nueva compra, que es aquel momento en el cual dentro de ese ciclo que veíamos suceden ya una serie de momentos o positivos o negativos que ya en mi mente la misma empieza a tomar una decisión si vuelvo a tomar el servicio
o si vuelvo a comprar el producto, o efectivamente haya decidido que no más este producto o que no más tomaré este servicio. Ese momento en el cual ya en el ciclo la persona ha generado la suficiente calificación para tomar una decisión se llama de nueva compra. Momento de la mala noticia, este es de los más críticos. Este tiene que ver con que hay empresas cuyo ciclo del servicio o el ciclo de esta experiencia va a tener obligatoriamente malas noticias. Estoy hablando de un laboratorio donde se entreguen pruebas de VIH, estoy hablando de un banco de sangre, estoy hablando de una clínica en la oficina de unidad de cuidados intensivos, en el área quirúrgica. Son áreas, son establecimientos, una funeraria, son lugares donde necesariamente el producto o servicio que le vamos a entregar a un usuario puede ir acompañado en un alto porcentaje de malas noticias. Estos momentos de verdad requieren personas, colaboradores en el front office que realmente tengan una preparación diferente a la de cualquier otro. No es lo mismo tener una persona amable, carismática, atendiendo la recepción de un hotel donde la gente llega en plan de paseo, de diversión o de conferencia o de seminario, a tener una persona que tenga que decirle a otra o informarle sobre la muerte de un familiar o sobre un resultado que ha salido en un examen no tan positivo como se esperaba, etcétera. Estos son los momentos especiales de verdad de mala noticia. Las personas que trabajan en este tipo de establecimientos deben de ser personas con una formación especial para poder entregar ese tipo de malas noticias. Alternativas para escuchar al cliente. Puede ser preguntándole en medio de encuestas, cuestionarios, test, generando con ellos talleres de co-creación. Veíamos en el módulo 1 a qué se refiere el concepto de co-crear. Utilización del mystery shopping, ese cliente oculto que realmente hace las veces de cliente, pero lo que está es observando cómo está haciendo la entrega del producto o servicio. Observando cómo interactúan los clientes reales, entrevistándolos, generando grupos de foco, que fue ya explicado en el módulo de Design Thinking, revisando sistemas de PQRs, qué están diciendo las personas o los clientes en esos sistemas, revisando algo que se utiliza muchísimo hoy en día, los comentarios en redes sociales. Mucha gente hoy antes de ir a un sitio, a un restaurante, a un hotel, lo primero que hace es entrar a la web a ver qué comentarios han colocado los demás clientes. Comentarios en tiendas, es decir, ya el comentario de pasillo, el comentario del usuario que está asistiendo y análisis de los comportamientos de los clientes. Esas son diferentes formas como podemos escuchar al cliente. En el concepto de análisis de comportamiento, pues hoy con tanta información que tenemos en las datas de las empresas, podemos fácilmente mirar nuestros clientes de un año, por ejemplo, y mirar cada uno de ellos cuánto me está comprando, ¿cierto? Vamos a dar un ejemplo. Encuentro un cliente que en promedio me gastó en el año 250,000 pesos. ¿Cuándo me visitó? Entonces en ese año vino 4 veces. ¿Qué me compró? Siempre me compró ropa casual, para el ejemplo que estamos dando. Eso lo hago aquí en el ejemplo visual con un cliente. Pero cuando usted tiene la data de los 4,500 usuarios que pasan por su negocio, tú puedes empezar a estratificar esos clientes como potenciales, como importantes y que hay que consentirlos mucho, como aquellos que al parecer están desertando, no van a volver o no volvieron. Toda esa información, ese manejo de la data, es muy importante en el momento de los análisis previos al análisis de la experiencia del cliente. Entramos a un concepto fundamental que es la creación de arquetipo de clientes. ¿Qué es un arquetipo? Es un modelo de personaje que representa grupos de clientes a partir de sus comportamientos, estilos de vida, motivaciones, necesidades. Cuando ponemos el foco en el consumidor en su faceta de comprador, hablamos de un buyer persona. Pero cuando nos referimos al consumidor como usuario de nuestros productos y servicios, nos estamos refiriendo a que estamos poniendo el foco en la experiencia del cliente. Es decir, estamos hablando de arquetipos. Voy a colocar brevemente un video de la Universidad Javeriana, donde ellos en uno de sus programas de emprendimiento
y hago el crédito respectivo. Generaron este video explicando, me parece muy rápidamente, pero también muy claro, qué es un arquetipo de cliente. Los dejo con el video un momento. ¿Qué es un arquetipo de cliente? Un arquetipo de cliente, también conocido como buyer persona o persona compradora en español, es un personaje ficticio, pero construido a partir de datos de personas reales, que representa al cliente ideal de tu producto o servicio. El propósito de crear un arquetipo de cliente es tener claro a quién exactamente queremos llegar con nuestra estrategia de marketing. Si no tienes claro quién es la persona que recibirá los mensajes o a quién quieres dirigirte con una campaña, es posible que todos tus esfuerzos no sean exitosos y estés dando tiros al aire tratando de capturar un cliente o una audiencia. Por eso es importante que tengas presente que un arquetipo de cliente se construye solamente cuando ya conoces muy bien a tus clientes reales. Empieza con un arquetipo, luego podrás crear otros si estás seguro de que tu producto o servicio se dirige a más de un personaje, pero procura que no sean más de 4 y así cuando vayas a escribir un mensaje, un correo electrónico, diseñes un contenido visual o una página web de aterrizaje e incluso la forma misma del producto o la manera de prestar un servicio, sabrás exactamente con quién estás hablando y te comunicarás más adecuadamente. Seguramente esto se verá reflejado en tasas de conversión más altas. ¿Cómo puedes crear tu arquetipo de cliente? Primero, entrevista a clientes potenciales. Lo mejor que puedes hacer es reunirte presencialmente, llevar a cabo una videoconferencia o en última instancia llamar por teléfono a quienes tienen el problema que quieres resolver, es decir, a tus clientes y conversar con ellos. La entrevista debe ser amplia, relajada y franca. Procura obtener la mayor cantidad de información sobre tu cliente, su cotidianidad y por supuesto sus problemas. Segundo, investigación. Además de la entrevista, puedes hacer una investigación en línea para conocer mejor a tu cliente. Sírvete de las redes sociales y de sitios web en donde encuentres reseñas dejadas por quienes sabes que son clientes potenciales para conocerlos mejor. Busca toda la información que consideres relevante para entenderlos mejor y documentala. Tercero, construcción del arquetipo de cliente. Con la información recopilada de la entrevista y la investigación, ya puedes construir tu arquetipo de cliente. Trata de depositar las características más comunes de tus clientes en un personaje así. ¿Cómo podría llamarse esta persona? ¿De qué género sería? ¿Qué edad podría tener? ¿A qué se dedicaría? ¿Dónde viviría? ¿Cómo se transportaría? Y pregúntate por sus sueños personales, sus objetivos profesionales, hasta llegar a los problemas que podría tener y la manera en la que habitualmente los resuelve. Organiza toda esa información descriptiva en bloques temáticos como una tarjeta. Puedes dibujar tu personaje o buscar una foto en internet de alguien que podría parecerse a tu arquetipo de cliente para que lo identifiques. Si haces este ejercicio de la manera más juiciosa y consciente posible, podrías encontrar patrones y tendencias demográficas de tu público objetivo, distinguir a qué parte de tu audiencia quieres dirigirte y personalizar el contenido con el cual quieres llegarle, teniendo en cuenta las palabras claves que usa cuando busca en Internet, el tipo de contenido que consume, las fuentes de información que utiliza, sus comportamientos habituales y todo lo que te permitiría asegurar que tu producto o servicio se encuentre naturalmente en su camino. Perfecto. El video nos expone rápidamente qué es y cómo se desarrolla el mismo. Sin embargo, acá adicionalmente les muestro una ficha de lo que puede ser ese arquetipo de cliente, donde como vimos en el video, se requiere un perfil de la persona, retos, frustraciones, alguna serie de datos demográficos, cuáles son sus hábitos, sus intereses, sus costumbres y cuáles serían los objetivos. Es importante también hablar de qué métricas se pueden usar en una estrategia de experiencia del servicio, eh, de cómo gerenciar esas experiencias. Y cuando hablamos de gerenciar, tenemos que hablar de controlar. Hay varias. La primera es, aquí vamos a citarse 4. La CI es que mide la experiencia en producto o servicio en términos de la dificultad o facilidad para usarse, donde 1 sería muy difícil y 7 sería muy fácil. La NPS, que es a través de preguntas simples. En una escala de 0 a 10, ¿cuánto recomendaría un producto a alguien? El nivel de lealtad que un cliente tiene con una marca, digamos que es lo que se intenta medir acá.
La tercera métrica tiene que ver con el score de satisfacción que dé nuestro cliente. Es decir, mide precisamente la satisfacción de ese cliente con respecto al producto o servicio que recibe. Puede estar expresada en 5 o 7 niveles, donde uno obviamente es poco satisfecho y 5 o 7 sería muy satisfecho. Y la última, el time to resolution, es un promedio del tiempo que le toma el servicio al cliente en resolver un problema. Este es bastante clave. Y realmente me mide esa brecha de tiempo en que la empresa puede o no resolver un problema que un cliente está revelando. Es fundamental este. Hay muchas otras métricas, pero destaco estas 4. Centrada, repito, en dificultad o accesibilidad, en calidad o no calidad del producto o servicio, de la satisfacción con respecto al producto o servicio que está recibiendo, y el tiempo con respecto a la distancia entre que se produce o el cliente revela un problema o una insatisfacción y el tiempo que se da para dar la respuesta. Dentro de ese Customer Journey aparece el mapa. ¿El mapa de qué? Estábamos trabajando, recordemos, sobre el ciclo del cliente. Y ese ciclo del cliente se puede mapear cuando ya no solo identifico cada uno de esos puntos de interacción entre el cliente y la empresa, sino que empiezo a evaluar cada uno de ellos con un estándar general de lo que se espera a nivel de la empresa que pueda estar recibiendo ese cliente. Cada uno de esos puntos se va analizando. Aquí está el ejemplo de una persona que va a generar un viaje y empieza la búsqueda del destino, la reservación, la compra, luego ya la entrada al aeropuerto, el check-in, la búsqueda del terminal, en la parte de seguridad, el embarque, etcétera, hasta que finalmente llega a la zona de destino y allí toma un taxi. Ahí se mapearon varios puntos de esta experiencia, pero el mapeo, ¿para qué me sirve? Que usted, dependiendo de las métricas que utilice, empieza a medir a nivel de su cliente si está por encima de lo esperado o por debajo, y la idea es crear un plan estratégico para que cada uno de estos touch points puedan recibir por parte de la empresa una atención debida. Y si estamos viendo que es crítico en este momento el tema de la confirmación de reservas, montar estrategias que disminuyan esa criticidad. O ver que, por ejemplo, el servicio de taxi a la salida del aeropuerto está siendo excelente, pues lo que puedo hacer es afianzarla, incluyendo algún tipo de servicio por parte de la empresa en el momento de la toma de cada uno de sus vehículos. Es decir, potencio aquellas cosas en las cuales estoy bien, mejoro esas cosas en las cuales estoy bien, y aquellas donde tengo dificultades o habilidades, creo planes que me permitan ir de acuerdo a unos plazos de tiempo, ir mejorando hasta llegar al menos a la normalidad esperada. Aquí hay otro mapa donde estamos mapeando los touch points en este ciclo del cliente, pero de una persona que entra a un restaurante. La entrada, la atención, elegir la carta, elegir el plato, la comida como tal, luego comer un postre, luego pagar. Obviamente este mapa le haría una crítica, que lo hemos hablado en el módulo 1, módulo de este tema de experiencia del servicio, y es que definitivamente esa experiencia debe estar medida no solo en el caso que hay acá del restaurante, que lo estamos viendo desde que entra al local hasta que paga, sino es muy importante que mapeemos lo que sucedió con la persona antes de llegar al restaurante y en este caso qué sucedió con la persona después de pagar. Esos pasos para mapear en términos teóricos están acá. Primero, identifico al cliente. Ya saben, puede utilizarse el mapa de empatía, la creación de arquetipos, etc. Segundo, comprender las fases de la relación. Aquí comprender las relaciones es mirar cómo descubre el cliente que existimos como producto o servicio, cómo puede evaluar ese producto o servicio. En cada caso la interacción ya es diferente porque puede ser una interacción virtual, una interacción física, depende de los momentos, el tipo de negocio. Expandir y retener es cómo hacemos o cómo generamos que el cliente vuelva, que vuelva a usar nuestro producto, que nos referencie a otros clientes, es bien importante.
porque ahí nace la referenciación, que como ya vimos puede ser positiva o negativa. Tercer paso, identificamos motivaciones y dudas, es decir, debemos de averiguar para cada una de las fases qué está moviendo al cliente, así como qué dudas vienen en su cabeza, que de pronto sería interesante conocerlas y trabajarlas estratégicamente. Se genera el mapeo que vimos hace poco, con todos los touch points de los momentos críticos, o como hablamos hace un rato, de los momentos de verdad mejor críticos y no críticos, y cada punto de contacto va a tener unas características y unos fenómenos que posteriormente en el paso 5 son evaluados por medio de las métricas que cada uno quiera. En el punto 6 se añaden los procesos internos de nuestra empresa, que muchas veces hacen parte del back office, y se involucran en este mismo ciclo para determinar, por ejemplo, que los problemas que tenemos de reservación no se deben a nuestros funcionarios de contacto directo, sino se debe más a unas fallas técnicas que ha presentado la aplicación. Entonces ahí es donde hay que empezar a mirar esas zonas grises que no hacen parte del front office, pero que están afectando el proceso, la experiencia. Y el séptimo es entender los dolores, identificar las oportunidades ya en términos de nuestro cliente y trabajar en esas estrategias, repito, que permitan dar respuesta a las zonas más bajas de este mapeo, al igual que potenciar las más altas. Finalmente, los beneficios de trabajar con las herramientas CX, en términos de resumen de todo lo que hemos visto en esta parte 1 y parte 2, estarían centradas, la principal, en que genero diferencia, me vuelvo único. Porque yo puedo tener un producto con un precio interesante o de una gran calidad, o puedo prestar un servicio donde estoy promocionando o regalando o adicionando algo, pero todo eso puede ser copiado. Sin embargo, una experiencia de servicio que vimos se llena de muchísimos contactos con el usuario y en el cual se involucra la cultura propia de la empresa, se vuelve un diferencial único por el cual el cliente me está escogiendo. Otro beneficio es que aumenta la lealtad, obviamente, de los clientes, se reduce la rotación de mis clientes internos y colaboradores a nivel de la compañía, se crean defensores de marca, esos defensores de marca van a ser tanto mis clientes como mis mismos colaboradores. Se genera una especialización en abordar las preocupaciones y las necesidades de mi cliente. Y a partir de conocer esos clientes, se facilita, por ejemplo, muchos trabajos de investigación de mercados. Hemos terminado con esto, la segunda parte del módulo de experiencia del cliente. CEFID Educación les agradece a todos su participación y les recuerdo, como hice al comienzo en el módulo 1, mi teléfono 314-298-7554, profesor Harold Hernández, cualquier inquietud que tengan sobre los temas vistos en este módulo, con mucho gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias.